Teología de la muerte, una perspectiva bíblica profunda que vamos a analizar y estaremos dándonos cuenta qué es lo que la palabra de Dios verdaderamente quiere decirnos. Si hay un libro por excelencia el cual deberíamos leer y considerar como cristianos, como hijos de Dios, es la misma palabra de Dios, son las escrituras. Esa es la certeza más adecuada y correcta que nosotros tenemos. Allá afuera existen cientos de filosofías, pensamientos, libros sagrados, religiones, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál de todas ellas puede darnos una perspectiva bíblica correcta de lo que es verdaderamente la muerte? Y no nada más la muerte, sino que es la vida. Y sin duda alguna que hoy veremos este tema tan importante y tan profundo. Así que te pido que abras tu corazón, que prestes atención y le digas: Dios, háblame por medio de esta conferencia para que yo pueda entender, para que yo pueda conocer y tener mayor claridad, no nada más para ayudar a otros en sus procesos de pérdida. Aquellas personas que están padeciendo, aquellas personas que están sufriendo, aquellas personas que están en su lecho de muerte, sino para que yo también pueda tener una visión clara, correcta, de lo que tú tienes y has preparado para mi vida. Y de esta manera pueda vivir de manera distinta, desde una perspectiva diferente, sabiendo que esta vida no lo es todo, que me espera la eternidad contigo. Hay algunas preguntas de reflexión que es importante que podamos hacernos. ¿Cómo entiendes el concepto de la muerte desde la perspectiva bíblica? No desde la perspectiva secular, no desde el pensamiento de tus padres, de tus amigos, de tus conocidos, sino cuál es tu perspectiva una vez que ya conocemos de la palabra, una vez que venimos a Cristo y la hemos estudiado. No es que tengas la verdad absoluta, simplemente cuál es tu perspectiva de la muerte y en qué se diferencia de las enseñanzas de otras religiones o filosofías. Es importante no que las profundicemos, pero sí que podamos conocer y estudiar un poquito acerca de las religiones más comunes que tenemos en el mundo, para ver sus pensamientos. Esto es sorprendente. Cuando tú te pones a estudiar algunas filosofías, algunas religiones de todo el mundo, te das cuenta de que la palabra es verdad. Te das cuenta de los engaños que Satanás, de las verdades y mentiras que ha tergiversado, que ha cambiado. Porque Satanás, si es algo buenísimo, es en enredar la verdad. Un poquito de verdad, pero un poquito más de mentira. Y eso es lo que ha pasado con las religiones. Se mezcla todo eso y ya no sabemos si es verdad, si es mentira. ¿Cómo cambia entonces la perspectiva del juicio de Dios, tu manera de vivir hoy? Entendiendo que va a haber un juicio, entendiendo que un día estaré delante de Dios para recibir recompensas o para ser juzgado, para ver si acepté o no lo acepté en esta vida. ¿Cómo cambia eso mi perspectiva? ¿Será que realmente está siendo transformado y que ahora ya no vivo de la misma manera? ¿Y qué significa para ti ser recompensado por tus obras? Que más adelante lo estaremos viendo. ¿Cómo cambia eso nuestra perspectiva? Cuando yo sé que un día estaré delante de Dios y Él me dará de acuerdo a lo que hice mientras estuve aquí en la tierra. No porque sea para ganarme el cielo. La salvación no es por obras, dice la palabra, sino porque una vez que yo conozco a Jesucristo, una vez que yo acepto su salvación en mí, soy salvo una vez y para siempre. Pero ahora en agradecimiento de esa muerte en la cruz y por haber enviado Dios a su Hijo Jesucristo, mi vida tiene que ser diferente. Y a partir de ahí es cuando mis obras empiezan a contar, no para salvarme, sino como una forma de agradecimiento al Señor, una forma de servirle, una forma de estar agradecido con Él. ¿Cómo cambia eso mi perspectiva? Ahora, considerando que la muerte física no es el final, ¿cómo puedes asegurarte de que tu vida en la tierra esté alineada con la voluntad de Dios, sabiendo que tus acciones aquí tendrán consecuencias eternas? Yo no sé si estamos siendo conscientes de esto, mis amados hermanos, y si no, es importante, es bueno que tengamos ese autoanálisis. Una vez que yo sé que todo lo que esté haciendo aquí está siendo registrado en los libros de Dios, todo, cada cosa, cada palabra, cada verdad o cada mentira, cada acción, lo que viste, lo que hiciste, lo que no hiciste, está siendo registrado. Entonces, ahora que yo entiendo toda esa parte, ¿cómo puede cambiar eso mi perspectiva de vivir en este planeta Tierra? Los cortos 70 años que Dios nos ha concedido, como dice el libro de Salmos.
¿Será que cambie nuestra perspectiva? ¿Será que podremos considerar vivir de una manera distinta? Sería bueno escuchar tus aportaciones y tus comentarios. Recuerda que tenemos una base bíblica que es importante que podamos analizarla, y esta base bíblica la vamos a encontrar en Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículo 8, que dice en esta versión: nadie puede retener su espíritu. Se refiere a los hombres. Nadie puede retener su espíritu y evitar que se marche. Recuerda que el espíritu, somos seres tripartitos compuestos por cuerpo, alma y espíritu. Y el espíritu es lo que hace que este cuerpo se mantenga, es el aliento de vida. Cuando nuestro espíritu sale del cuerpo, el cuerpo físico cae. El cuerpo físico no tiene nada que hacer, no se puede sostener por él mismo, porque es el espíritu el que le da vida. Nadie tiene el poder, continuando ahí con el versículo, de impedir el día de su muerte. Y esto es importantísimo. A veces creemos que el médico, hay una frase que me gusta mucho, que dice que ni Satanás puede adelantarse a tu muerte, ni los médicos ni los doctores, por muy expertos que sean, pueden prolongarte la vida cuando Dios ya ha dictaminado que esta es tu hora, que este es tu momento de partir. Entonces nadie puede y nadie tiene el poder de impedir que ese día de la muerte llegue. No hay forma de escapar de esta cita obligatoria. Dice este versículo: esa batalla oscura. Y al enfrentarse con la muerte, la maldad no rescatará al malvado. Tan solo un versículo nos desmenuza y nos habla tan profundamente de lo que representa la muerte, de lo que es y de la fragilidad que tiene el hombre en esta vida. Y muchas veces pensamos que tenemos la capacidad, pensamos que tenemos el poder para vivir 100, 200 años. Recientemente escuchaba a una persona que decía: yo creo que con toda esta tecnología, con todos estos avances, con toda esta inteligencia artificial que se viene gestando, me estoy cuidando lo más que puedo. Porque estoy seguro que en los próximos años, no muy largos, se va a inventar algo, una vacuna, una cura, un algo para que podamos vivir eternamente. Y si yo puedo vivir estos 5, 10 años más para que yo alcance eso, sería buenísimo. Sin embargo, ha sido dictaminado y vamos a ver precisamente una perspectiva bíblica acerca de la muerte. ¿Qué nos habla? ¿Qué nos está diciendo el Señor en las Escrituras? Desde una perspectiva bíblica cristiana, la muerte es presentada como consecuencia del pecado. Esto es importante partir de ahí y entenderlo. No es que la muerte sea la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre fue darnos vida. Siempre fue tener una comunión cercana, una relación con sus criaturas, con sus hijos, con Adán y con Eva. Sin embargo, el pecado lo que hace es que trae la muerte. Muerte espiritual y muerte física. Hay que entender estas dos vertientes. Y aunque Adán y Eva pecaron y no trajo inmediatamente la muerte física, sí trajo inmediatamente la muerte espiritual. Posteriormente, la muerte física. Y que la muerte física ha ido pasando de generación en generación por un hombre, por Adán. Esa muerte está implícita dentro del ADN del hombre y lo va transfiriendo de generación en generación a sus hijos. Dice Romanos 6:23, pues la paga que deja el pecado, ¿qué cosa? Es la muerte. Pero también como una transición hacia la eternidad. Y esto es importante. Todos, tarde o temprano, vamos a morir. Ricos, pobres, ateos, católicos, cristianos, ponle la etiqueta que tú quieras, chicos, grandes, niños, adultos, tarde o temprano tenemos que presentarnos, y la muerte es precisamente la transición hacia la eternidad, hacia la vida que realmente importa, que es la vida eterna espiritual. No es que no importe la vida física, pero esta vida física es muy corta. 70, 80 años, dice el libro de Salmos. Entonces, vamos a ver algunos enfoques clave que necesitamos entender para poder ir avanzando. Número uno, la muerte física. Dice Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres, ¿qué cosa? Que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Esta muerte a la cual se está refiriendo a la muerte física.
no a la muerte espiritual, sino a la muerte física, que mueran una sola vez y después de esto se enfrentan ante el juicio de Dios. Esta parte, esta muerte física, o la primer muerte que conocemos, esto es importante, la primer muerte, esta muerte física se va a caracterizar pues por la cesación permanente de todas las funciones corporales, vitales, básicas de nuestro cuerpo. Ya no hay respiración, ya no hay palpitaciones, ya el corazón deja de trabajar, ya el cerebro se apaga, todo se apaga. Y en Génesis 3, la muerte entra en la humanidad, como lo mencionábamos, debido al pecado de Adán y de Eva. Y todos experimentamos, nos guste o no nos guste, tarde o temprano, esta primera muerte. Creyentes y no creyentes. Incrédulos, gentiles, romanos, testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Todos vamos a presentar tarde o temprano esta muerte física que llama la Biblia la primera muerte. Y posteriormente tenemos la muerte espiritual, que es precisamente, se refiere, o en resumen podemos decir que es la separación de Dios en vida. Cuando estamos todavía viviendo y estamos muertos, dice la palabra que estábamos muertos en delitos y pecados, hay una separación de Dios. Lo mismo que pasó con Adán y con Eva. Una vez que pecaron, tuvo que expulsarlos del jardín. ¿Por qué? Porque Él es santidad. Dios es pureza y no puede haber pecado en Él. Dice Isaías ahí en 59:2, pero vuestras iniquidades, es decir, nuestras maldades, han hecho división, han hecho separación entre vosotros, se refiere a las personas entre la humanidad y Dios. Y nuestros pecados o vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y eso es lo que hace verdaderamente el pecado. La Biblia nos enseña entonces que debido al pecado, el ser humano nace espiritualmente muerto. Es decir, nacemos físicamente, y yo espero que no te confundas en esta parte, voy a tratar de ser muy claro, pero necesitamos comprenderlo. Nacemos físicamente y tenemos vida, pero nacemos muertos, no físicamente, sino espiritualmente. Dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos, ¿qué cosa? Muertos en nuestros delitos y en vuestros pecados. Y no es que estuviéramos muertos físicamente, sino espiritualmente. Son dos vertientes diferentes que necesitamos entender. Dice también en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural, ¿qué cosa? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural se refiere a las personas o a los hombres que no han conocido al Señor, que no han tenido un encuentro con Él. Si yo no he tenido un encuentro con Él, yo creo que lo físico es nada más. Y esto podría resumirse muy bien y quedar adaptado a los ateos. Si no lo puedo ver, no lo puedo creer. Si no lo puedo comprobar, no existe. Y esto es algo muy triste porque entonces son científicos o personas limitadas. Porque si no lo veo, entonces no existe. Bueno, lo puedo sentir. Y sí lo podemos ver. Entonces dice ahí en 1 Corintios 2:14, porque para él, ¿qué cosa? Son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Necesitamos entender, mis hermanos, que vivimos en un mundo espiritual. No lo podemos ver, pero el mundo espiritual es más real que el mundo físico. Porque el mundo físico se sacó del mundo espiritual. Desde el momento en que Adán y Eva pecaron, sus ojos espirituales fueron cerrados. Y desde ese momento ya no podemos ver ese mundo, pero fuimos sacados de ahí. De lo que no se ve, se sacó lo que ahora podemos ver. Pero pensamos que podemos ver mucho más. Y no, somos seres limitados. No vemos más que la pura materia, más que los cuerpos, pero no podemos ver más allá del espíritu, si no es precisamente a través de nuestro espíritu, por el Espíritu de Dios. Entonces, esto significa que aunque el ser humano está vivo físicamente, su espíritu está separado de Dios. ¿A qué nos referimos con esto? No tiene comunión con Él y no tiene la capacidad de experimentar la verdadera vida que solo Dios nos da. Esa vida en plenitud que Dios nos ofrece y que Dios nos da cuando lo aceptamos, no es precisamente una vida física en plenitud. Que voy a ir a Cancún, que voy a estar en la playa, que ya no voy a sufrir, que ya no voy a estar enfermo, que voy a tener dinero. Esa no es la vida en plenitud que Dios vino a enseñarnos. De alguna forma, Jesucristo que estuvo en la tierra hubiese vivido bien. Sin embargo,
Él no tuvo riquezas. Dice que ni siquiera el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. Allá afuera los animales sí tienen y él no lo tenía. Porque la vida que él nos ofrece es mucho más profunda, es espiritual, es eterna. ¿Por qué? Porque permanece. La vida física, tarde o temprano, se va a acabar. Entonces, en Génesis 2:17, Dios le advirtió a Adán qué cosa, que moriría si desobedecía la orden que Dios le dio. Y entonces, cuando Adán y Eva pecaron, no murieron físicamente de inmediato, pero espiritualmente murieron al perder qué cosa, su comunión con Dios. Esa cercanía, esa relación, y lo mencionábamos, tuvieron que ser expulsados del jardín del Edén, porque Dios no puede convivir donde hay pecado. Y por último tenemos la muerte eterna, que esta es precisamente la segunda muerte y es la condenación eterna, que más adelante lo vamos a ver que está en Apocalipsis. Es la separación definitiva de Dios para los que rechazan su salvación. Ya, fíjate cómo todo lo que estamos haciendo en vida, físicamente, en este planeta Tierra, está afectando lo que va a pasar en la eternidad. Si hoy tú aceptas a Jesucristo, estás marcando tu destino eterno. No los próximos 2, 3 años, sino toda la eternidad. Y si pudiésemos poner en una comparativa, una medición de la eternidad con 60, 70, 80 años, 100 años, créeme que sería nada en comparación con lo que es la eternidad. Entonces, dice ahí en Apocalipsis 20, del 14 al 15, y la muerte y el Hades, ¿qué cosa? Fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, si una persona muere físicamente en su estado de muerte espiritual, sin reconciliarse con Dios a través de su Hijo Jesucristo, que fue a lo que vino, entonces va a experimentar esta segunda muerte que acabamos de leer. Esta es la segunda muerte, ahí está en Apocalipsis 20 del 14 al 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados, ¿qué cosa? Al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cuándo es que somos inscritos en el libro de la vida? Mientras estemos aquí, mientras estemos en este planeta Tierra, mientras busquemos al Señor, en el momento en el que yo lo acepto, en el momento en el que yo decido seguirlo, es cuando verdaderamente soy registrado en el libro de la vida. Entonces, esta segunda muerte ya no es para los cristianos, ya no es para los que estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque somos librados del juicio y nuestro nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Ya no vamos a venir a juicio, a condenación. Ya como hijos de Dios y cristianos, ya no podemos vivir en la segunda muerte. Y qué triste y qué lamentable para aquellas personas que estando en vida rechazaron a Jesucristo, al Hijo de Dios. Eso fue su condenación. Entonces, hay dos muertes. Esa persona muere físicamente, pero también muere espiritualmente porque no quiso vivir espiritualmente, no quiso reconciliarse con Dios a través de Jesucristo. Y entonces va a experimentar también esa segunda muerte. ¿Cuántas muertes podemos encontrar, no? Cuán fuerte, cuán trágico y lamentable es el pecado que nos lleva de una muerte a otra muerte. Fíjate, eso es lo que hace la muerte, nos lleva de muerte en muerte en muerte. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Él nos lleva de gloria en gloria. Todo lo contrario. Qué importante que nosotros podamos tener esta perspectiva. Bien, ahora vamos a ver entonces que la Biblia nos enseña que la muerte no es el final, sino el paso hacia la eternidad. Y esto puede ser de bendición o puede ser de maldición, dependiendo la elección que nosotros hagamos mientras estemos en vida, como lo mencionaba hace un momento. Y es importante que nosotros conozcamos y entendamos esto, porque si no es claro para nosotros como hijos de Dios, ¿cómo es que vamos a presentarles el Evangelio? ¿Cómo es que vamos a ayudar a otras personas si para nosotros mismos no está siendo claro este mensaje? Y vamos entonces a tratar de entender un poco acerca de lo que nos habla bíblicamente la palabra de Dios con respecto a la muerte. Número uno, la muerte entró por la desobediencia de un solo hombre.
No tuvo que haber 10, 20 hombres, un solo hombre. Y esto es lo más glorioso, porque así como por un solo hombre entró la muerte, también por un solo hombre entró la resurrección. Dice ahí en Primera de Corintios, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre, la resurrección de los muertos, Jesucristo. Y esto es lo más importante y lo más increíble, porque la Virgen María no podía tener relaciones sexuales con un hombre común y corriente, como tú y como yo. ¿Por qué no podía? Porque como lo mencioné en un principio, somos los hombres quienes transmitimos la muerte en nuestro ADN. Dentro de nosotros estamos pasándolo. Por eso tuvo que venir el Espíritu Santo, para que pudiese nacer Jesucristo sin pecado, sin muerte. Entonces, la muerte entró por la desobediencia de un solo hombre. La muerte es universal, es inevitable para todos. Dice el Salmo 89:48, nadie puede vivir para siempre, todos morirán. Nos guste o no nos guste, todos vamos a morir. Nadie puede escapar de ese poder que tiene la tumba. Entonces, la muerte es para todos, para ti, para mí, para pastores, para sacerdotes, para ricos, para pobres. No hay nadie que pueda decir es que yo no voy a morir, todos vamos a morir. Dios le ha puesto límite a la vida del ser humano. Dice en el Salmo 90:10, los días de nuestra edad son, ¿qué cosa? 70 años. Y si en los más robustos son 80 años con todo, su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y qué cosa, y volamos, nos vamos de aquí. Entonces, imagínate, si así ya está la maldad tan grande, vemos secuestros, vemos abusos, violaciones, muerte, violencia, etcétera. ¿Qué pasaría si los hombres vivieran 200, 300 años, 400 años? Posiblemente ya nos hubiésemos exterminado, ya nos hubiéramos acabado. Entonces Dios dijo, necesito ponerles un límite. Y por eso ya no como en el pasado, como en el Antiguo Testamento, que vivían 200, 300, 500 años. Dijo Dios, 70 son los que yo les concedo. 80 los que se cuidan. Los que no toman Coca-Cola, dicen por ahí. Los que hacen ejercicio, los que descansan, los que duermen bien, etcétera, etcétera. Pero Dios tuvo que ponerle un límite. Ahora, hay dos muertes para el ser humano. La muerte espiritual y la muerte física. Dice Efesios 2:1, y Él os dio vida, ¿qué cosa? A vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, morimos físicamente, pero también podemos morir espiritualmente. Así como yo muero, nos guste o no, esto es algo que yo no puedo decidir. La muerte física yo no la puedo decidir. Yo no puedo decir si me quiero morir, no me quiero morir. Esto es algo que va a suceder. Vamos a morir físicamente. Lo que sí puedo decidir es esa muerte espiritual. Es esa muerte eterna. Yo decido y acepto a Jesucristo o lo rechazo. Si lo acepto, puedo vivir espiritualmente eternamente. Si lo rechazo, aunque de todas formas voy a vivir también eternamente, pero voy a ser juzgado. Y mi pecado traerá separación por la eternidad con Dios. Ahora, es maravilloso saber que no nada más hay muerte, sino que también hay vida. Y esa es la esperanza más gloriosa y bendita que nosotros como hijos de Dios tenemos. La esperanza del cristiano es la resurrección. Mi esperanza no es la muerte, mi esperanza es que voy a resucitar. Y en otras religiones no hay eso. Los ateos, por ejemplo, el ateísmo dice, la muerte es el fin de todo. Aquí se acaba todo. No, para nosotros como hijos de Dios sabemos que la resurrección es el paso hacia la eternidad. Dice ahí en Juan 11:25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Aunque esté muerto en qué? Aunque esté muerto físicamente, sí, puede ser. Y aunque esté muerto espiritualmente. Si tú crees en Jesucristo, si tú crees que Él es la resurrección, si tú crees que Él es la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué cosa? Vivirá. Entonces, es por medio de Jesucristo que nosotros obtenemos ese pase de no condenación, de no juicio hacia la eternidad. Y esa es nuestra esperanza más bendita y gloriosa. El último enemigo que será destruido es la muerte. Dice Apocalipsis, entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego, ¿qué cosa? Es la segunda muerte. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Dice ahí en 1 Corintios 15:26. Entonces,
Este enemigo con el cual luchamos todo el tiempo, con enfermedades, con suicidios, con depresiones, una bala perdida, un terremoto, todo el tiempo como seres humanos estamos batallando contra la muerte, porque la muerte nos apretuja. La muerte, valga la redundancia, pues quiere vernos perecer, quiere que muramos, pero en Cristo Jesús tenemos vida y tenemos vida eterna. Ahora, es la paga del pecado. ¿Qué es el pecado? Pues la transgresión de la voluntad de Dios. Eso fue lo que hizo Adán, eso fue lo que hizo Eva. La voluntad de Dios, dice su palabra, que es perfecta y agradable, y no hay error en eso. Sin embargo, cuando transgredimos la voluntad de Dios, yo me salgo de su voluntad. Yo no quiero hacer eso, Dios. Y yo puedo decidir hacerlo o no hacerlo. Cuando yo decido no hacerlo y salirme de su voluntad, estoy pecando contra Dios. Estoy desobedeciendo. Dice Romanos 5:12, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo, ¿qué cosa? La muerte. De modo que la muerte se extendió a todos, porque todos, ¿qué cosa? Pecaron. Entonces, eso es lo que hace el pecado. Eso es lo que pasa cuando transgredimos la voluntad de Dios. Y no es de sorprendernos. A veces decimos, pero yo no estuve ahí con Adán. Pero yo, ¿por qué tengo que recibir eso? Mis amados hermanos, lamentable y tristemente, seguimos muchas veces transgrediendo la voluntad de Dios. Ya no, tal vez ya no comemos esa desobediencia, no comemos el fruto prohibido, pero sí seguimos muchas veces desobedeciéndolo. Infidelidades, abusos, desobediencia, etcétera, etcétera. El ser humano sigue transgrediendo la voluntad de Dios. Y es el precio que Jesús pagó para proveer de vida eterna a todos los que depositamos nuestra confianza en Él. Dice ahí en Juan 19:30, después de probar el vino, Jesús dijo, todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó, ¿qué cosa? Su espíritu. Ese fue la salvación de nuestra vida espiritual eterna, fue el precio de la vida de Jesucristo. Él tenía que morir, Él tenía que ser sacrificado para que ahora tú y yo pudiésemos ser provistos de vida eterna. Y ahora todos los que confiamos y creemos en Él, ya no vamos a morir en el lago de fuego, ya no seremos lanzados, sino que viviremos eternamente con Él. Y no es precisamente la destrucción o el pasar en el lago de fuego, sino que el castigo es la separación de Dios. Cuando nosotros entendemos esta parte, podemos comprender mucho mejor cuál es la verdadera causa y el dolor del pecado, la separación de Dios. La separación de Dios por toda la eternidad, para aquellos que deciden rechazarlos. Perdón, la bendición de habitar con Él eternamente para los que recibimos a su Hijo Jesucristo. Vamos a ver entonces algunas perspectivas religiosas y seculares que es importante que podamos considerar para darnos cuenta cuáles son sus pensamientos, cuál es su perspectiva, obviamente equivocada y errónea, porque fuera de la palabra de Dios no hay una perspectiva correcta ni adecuada, simplemente está tergiversada la verdad. Dice Gálatas 1:8, mas si a unos otros, ¿qué cosa? O un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito. El Islam. La muerte es decretada por Alá y la vida es una prueba, dice ahí en el Sura. Después de la muerte, el alma entra en el Barzaj, que es un estado intermedio, hasta el día del juicio. Y en el día del juicio será Alá quien determinará el destino eterno de cada persona. ¿Dónde pasará su destino eterno? ¿En el cielo o en el infierno? Según las acciones y según la fe que haya tenido aquí en esta vida. Y podemos decir, oye, pues sí, parece que sí es verdad, ¿no? Y fíjate cómo tergiversa el cristianismo el Dios auténtico, Yahvé, el que nosotros conocemos, para tratar de imitar en esta religión lo que el mismo Dios hace, ¿no? Los justos, dice Alá, serán recompensados con el paraíso, lo que ellos llaman el Haná, mientras que los pecadores van a enfrentar el castigo en el infierno, lo que conocen como Ha'anam. Y ahí tenemos en el Shura 55, 72, 74, el Shura vamos a llamarle que son los capítulos del Corán. Se dividen suras
Y ahí vamos a ir viendo las escrituras que ellos tienen. Dice, Uris resguardadas en pabellones que ningún hombre ni jin ha tocado antes. Es lo que muchos conocemos y hemos escuchado, ¿no? En el Islam, que algunos mueren como mártires, se ponen explosivos, se suicidan, porque es precisamente esa esperanza que ellos tienen. Un día van a llegar en pabellones y que van a encontrar a mujeres vírgenes que los están esperando para que sean sus esposas. Las buenas obras, la fe en Alá y el seguimiento del Islam influyen en la vida después de la muerte. Sin embargo, nosotros sabemos que la muerte no es el fin de la existencia, sino el paso a la vida eterna. Y esta es una verdad que necesitamos entender y conocer dentro del Islam. Estamos resumiéndolo, no nos vamos a meter a estudiar profundamente cada una de estas religiones, pero sí es importante que tengamos una perspectiva acerca de lo que ellos piensan. El hinduismo, por ejemplo, cree que la muerte es parte del ciclo de reencarnación, es decir, no vamos a morir, simplemente vamos a reencarnar, lo que se conoce como samsara. Vamos a reencarnar en otra persona, posiblemente en una cucaracha, posiblemente en un animal, en una vaca, en una rata, etcétera, etcétera. Y fíjate, la reencarnación es la misma mentira que el enemigo le presentó a Eva. No morirán, sino que sabe Dios que sus ojos serán abiertos. Entonces, no vas a morir, vas a reencarnar, vas a vivir en otra forma, en otra persona, pero no es verdad. Según los hindúes, el karma es el que determina la próxima vida. Lo que hiciste aquí será determinado para ver en dónde estarás. Y el objetivo final, según los hindúes, es alcanzar el moksha, que es la liberación del ciclo del renacimiento. Sin embargo, la muerte no es el nacimiento hacia otra forma de vida que no sea lo que la palabra de Dios nos dice. No voy a renacer en una vaca, en otra persona, en un chango, en un mono. No va a pasar esto. Ciertamente, sí es el nacimiento hacia otra forma de vida, pero no es esa perspectiva de la Biblia a la que estamos hablando. Tenemos el budismo también, que es otra de las religiones más conocidas y famosas, y que dice que la muerte es el paso hacia una nueva existencia determinada también precisamente por el karma, que están muy relacionadas el budismo y el hinduismo, que tienen que ver precisamente con esta parte de decir lo que hiciste tú aquí en la vida es lo que vas a obtener en la segunda vida. Se busca alcanzar lo que conocen como el nirvana, que qué cosa es eso, que es la liberación del sufrimiento y el fin del renacimiento. Sin embargo, la muerte no es ser absorbido en la conciencia cósmica, como más profundamente ya lo habla el budismo. Eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña y que quiere que conozcamos. Y por último, el ateísmo, donde los ateos, la palabra a significa sin y teos, Dios, sin Dios. Y dice la palabra que el necio en su corazón dice, no hay Dios. El necio, porque podemos verlo en la creación, podemos sentirlo, podemos ver sus milagros, podemos ver sus obras, pero el necio dice en su corazón, no hay Dios. Y la muerte marca el cese definitivo de la conciencia y de la identidad individual. En esto se resume el ateísmo, no hay nada más. Todo lo que hagas aquí, bueno o malo, por eso dicen, vive la vida, disfrútala. ¿Te gusta una mujer que no es tu esposa? También adelante. Porque el ateísmo dice que no hay Dios, pero al final ellos mismos se convierten en Dios. Ya no hay Dios que me diga qué está bien ni qué está mal, sino entonces yo puedo determinar qué está bien y qué está mal. Yo digo que tener dos esposas está bien. Yo digo que ser infiel no está mal. Yo digo que tener relaciones sexuales hombre con hombre no está mal, está bien. Yo dictamino lo que está bien y lo que está mal. Y entonces, aparentemente digo que Dios no existe, pero yo me hago Dios. Esa es la filosofía y el pensamiento ateísta. Entonces ellos dicen, no hay evidencia científica de vida después de la muerte. Entonces, como no hay evidencia, nadie me lo puede decir ni comprobar, pero no han leído la palabra de Dios honestamente, porque hay algunos que sí la han leído y sacan lo que les conviene, distorsionan, pero no son honestos. El legado de una persona permanece
en la memoria de los vivos, sus obras y el impacto en la sociedad. Eso es todo lo que puede significarse para una persona atea. Sin embargo, necesitamos entender que la muerte, bíblicamente, no es el fin. El final de nuestra existencia no termina en la tumba, sí del cuerpo, pero no de nuestro espíritu. Y es importante conocer algunas de estas perspectivas que nos ayuden a entender cómo es que piensan otras personas, porque este tipo de pensamientos comienza a permear por toda Latinoamérica y por todo el mundo, y entonces tal vez posiblemente podamos encontrarnos a personas que han adoptado este tipo de pensamientos, estas formas de vivir, y es importante que nosotros las conozcamos. Si no, ¿cómo podemos debatir? No debatimos para pelearnos, sino para tener un conocimiento y entender qué estoy defendiendo. ¿Realmente esto es real? ¿Realmente este evangelio se tiene que vivir? ¿Realmente este evangelio me dice la verdad o no? Y es importante que nosotros podamos conocer un poco acerca de estas perspectivas. Muy bien, ahora ya entendimos entonces que la muerte está determinada para todos y cada uno de nosotros, pero el destino de lo que viene posteriormente, una vez que yo muera o que tú mueras, necesitamos conocerlo. Ahora, bíblicamente, ¿qué sucede cuando la muerte llega? Si hoy tú mueres y mueres en Cristo, ¿qué es lo que va a pasar? Si hoy tú llegas a morir o tu esposo, tu familiar, tu amigo llega a morir, ¿cuál es el destino? ¿Cuál es el proceso? ¿Hacia dónde va? Discerniendo los tiempos en los que nos encontramos y que todavía estamos en la gracia y que todavía faltan algunos eventos por suscitarse bíblicamente desde Apocalipsis, algunos mencionados en Apocalipsis, algunos en Daniel, que son los que nos hablan hacia el futuro, hacia donde todavía no hemos llegado, pero sin duda alguna podemos discernir y entender que estamos viviendo esos tiempos. Entonces, es importante que lo conozcamos porque muchas veces cuando vamos a ayudar a una persona o cuando una persona está en dolor y en sufrimiento y no sabemos qué decirle por la pérdida que ha tenido, muchas veces lo más común que llegamos a decir para hacer sentir bien a la persona, ¿qué cosa es? No te preocupes, descansa. Él ya está en la presencia de Dios. Realmente esto es un misterio. Tú y yo no podemos determinar quién sí y quién no está en la presencia de Dios. ¿Quién será condenado y quién no será condenado? ¿Quién será juzgado y quién obtendrá recompensa? Sin embargo, podemos entender alguna una perspectiva. Dice la palabra de Dios que por sus frutos los conoceréis. Entonces, si podemos ver a lo largo de su vida alguno de estos frutos que nos habla el Espíritu, pues posiblemente podemos entender que esta persona o que este hombre caminaba con Dios, que realmente estaba buscando hacer la voluntad y agradarle a Dios y como consecuencia él no vivirá este sufrimiento de la separación eterna de Dios. Dice Lucas 12:20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Vamos a ver entonces que la Biblia nos enseña que tanto los creyentes como los incrédulos vamos a experimentar, ya lo mencionamos, una muerte física. Sin embargo, el destino después de la muerte es lo que más necesitamos entender. Depende si una persona ha creído en Jesucristo como su Salvador o no. Esto es lo que marcará su eternidad, para bien o para mal. El incrédulo, vamos a partir con el incrédulo, el destino de aquellos que no creyeron en Cristo. Una persona que muere sin haber sido, sin haber aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador, ¿cuál es su destino en ese mismo momento? Dice Mateo 25:41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, es decir, aquellos que lo rechazaron. Aquellos que decidieron no aceptar a Jesucristo en su corazón, no vivir conforme a los mandamientos que Él nos ha dejado establecidos. Número uno, entonces, la muerte física. Llega para todos, sin importar si crees o no crees en Dios. Sin embargo, la muerte física es esa transición hacia lo que está por venir en la eternidad. Y para aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, pues evidentemente su destino es diferente para los que decidieron vivir para sí mismos. Vivir en lo que yo pienso, en lo que yo creo, yo tomo mis propias decisiones.
Ahora, la muerte espiritual y la condena final. Para el incrédulo, entonces, la muerte no es el fin, sino que es el comienzo de una separación, y ya lo mencionábamos, eterna de Dios. Esto es lo que realmente van a sufrir. No el castigo de estar en el fuego eterno, sino realmente la separación de ya no estar nunca jamás por toda la eternidad con Dios. Y la Biblia enseña que después de la muerte física, el alma de los incrédulos pues experimenta una separación de Dios junto con su espíritu, lo que se describe en términos de castigo eterno. Y tenemos ahí en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido qué cosa para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, la Biblia afirma que después de la muerte viene el juicio de Dios, ojo, para aquellos que han rechazado, ¿qué cosa? A Cristo. Si yo viví muerto en mis delitos y pecados y decidí no aceptarlo, entonces yo seré juzgado. Ahora, viene el juicio final o lo que conocemos como la segunda muerte, donde los incrédulos serán resucitados, todos seremos resucitados, tanto los que creen como los que no creen. Seremos resucitados, pero unos para enfrentar el juicio ante el gran trono blanco, y esta resurrección pues no es para vida, sino es para condenación. Su destino final pues es el lago de fuego, que ya lo hemos visto en algunos versículos de Apocalipsis, como la segunda muerte, ¿no? Dice ahí en Apocalipsis 20 del 2 al 15, y vi a los muertos, ¿qué cosa? Grandes y pequeños. Grandes y pequeños se refiere no a los chiquitos y a los chaparritos y a los altos, sino a los de todas las clases, políticos, gobernadores, pero también a los más sencillos, a los que vivieron más humildemente. Delante, y esto es lo más importante, grandes y pequeños de pie ante Dios. Fíjate que aquí ya están para recibir, para ser juzgados y recibir su sentencia. Están de pie. ¿Por qué están de pie delante de la presencia de Dios? Porque ahí ya nadie puede doblar sus rodillas. Ahí ya nadie puede decir, ah, sí era verdad, Dios existía, Señor, perdóname mis pecados. Ya no, ya estás de pie. Ahí ya no te puedes arrodillar. Hoy sí te puedes arrodillar. Hoy sí me puedo arrodillar. Hoy sí puedo decirle, Señor, perdona mis pecados. Señor, sálvame del castigo eterno. Señor, sé tú mi Salvador. En ese momento ya no hay vuelta atrás. El cual dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados, ¿qué cosa? Por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ya lo mencionábamos también. Todo está siendo registrado. Todo está siendo verificado en los libros de Dios. Están escribiendo qué estás pensando, qué estás haciendo, qué quieres, cuáles son tus anhelos y tus deseos, tanto perversos, engañosos, como aquellos que tienen buenas intenciones, que quieren y están dirigidos hacia ayudar y ser de bendición hacia otras personas. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado, ¿qué cosa? Al lago de fuego. Entonces, esta es precisamente la segunda muerte a la que se van a tener que enfrentar aquellos incrédulos que decidieron, yo no quiero aceptar a Jesucristo. Y en Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Fíjate que antes de decir, nada más se fueron al lago de fuego, describe las características de estas personas. Entonces, si uno era cristiano, no podríamos decir que era homicida, que era fornicario, que era hechicero, que era idólatra. Ese estado se mantuvo permanente en la vida de estas personas. No quisieron ser transformados. Ciertamente, algunos de nosotros fuimos fornicarios, fuimos hechiceros, pero fuimos lavados por la sangre de Jesucristo y hemos sido salvos. Pero mientras estábamos aquí, ellos no, ellos permanecieron en esa misma condición y no quisieron ser transformados y vinieron a vivir la segunda muerte. Ahora, ¿qué pasa entonces? Bueno, para el incrédulo entonces la segunda muerte, pues es eso, la separación eterna de Dios. ¿En dónde? En el lago de fuego. Una condena definitiva, irrevocable, que ya no se puede cambiar. Que ya no podemos decir, lo vamos a sacar de ahí del infierno. Lo vamos a sacar con oraciones.
Alguien va a venir a salvarlo. Ya no hay vuelta atrás. Ya no se puede hacer nada. Ahora, ¿qué pasa con el creyente? El destino de aquellos que creyeron en Cristo en vida, que lo aceptaron, que vivieron por Él y para Él, que entendieron esta palabra, que todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, cuando yo entendí esto, yo voy a venir a una muerte física y descanso inmediato. Es decir, cuando un creyente en Cristo muere, su alma es inmediatamente recibida por Dios. La muerte física entendemos que no es el final, sino una transición a un estado de descanso y de comunión con Dios inmediatamente mientras estamos esperando la resurrección de los muertos. Dice Filipenses 1, 21, 23, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué cosa? Es ganancia. Y deseo partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Este es el anhelo de un soldado de Jesucristo, el apóstol Pablo, dirigiéndose a los filipenses, diciéndoles, es que si yo vivo para Cristo. Pero mira, es mucho mejor si me muero, porque si me muero salgo ganando, porque ya me olvido de este cuerpo corruptible que nada más me incita y me provoca a pecar, que me quiere alejar de Dios. Y yo deseo partir y estar con Cristo. El apóstol Pablo tenía ese anhelo, lo cual es mucho mejor. Lo tenemos ahí en el versículo. Entonces el apóstol Pablo expresa que para el cristiano morir es estar con Cristo. Inmediatamente vamos a la presencia de Cristo, de Dios. La muerte física pues es un descanso en la presencia de Dios mientras esperamos la resurrección final. Yo espero que no te confundas. Vamos a ir poco a poco para irlo entendiendo y pídele discernimiento y sabiduría al Señor. Háblame, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres mostrar por medio de esto? Tal vez no tengo mucho conocimiento con respecto a esto, pero quiero que seas tú quien esté alumbrando mi camino. Entonces, la resurrección y la vida eterna, el creyente experimentará una resurrección gloriosa al final de los tiempos en el regreso de Cristo. ¿Por qué? Porque su cuerpo será transformado en un cuerpo inmortal, en un cuerpo glorioso y será reunido con su alma, con su espíritu para vivir eternamente en la presencia de Dios. Dice ahí en 1 de Tesalonicenses del 4, del 16 al 17, porque el Señor mismo, ¿qué cosa? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y estamos hablando del cuerpo físico. Hay un cuerpo físico que será transformado, los que murieron. Luego nosotros los que vivimos. Aquí está hablando de lo que se conoce como el rapto. Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, los que hayan muerto y viene Jesucristo, bueno, serán levantados y su cuerpo será transformado, pero los que estemos todavía vivos, de la misma manera no conoceremos, fíjate qué bendición, no conoceremos lo que es la muerte y en automático nuestro cuerpo físico será transformado en un cuerpo incorruptible, de la corrupción a la incorrupción, que será cambiado, que será transformado. Para el cristiano entonces la muerte física no es el final, sino una resurrección gloriosa hacia la vida eterna con Dios. Ahora, por último, el juicio del creyente y la recompensa según las obras. Aunque el creyente está salvo por la gracia de Dios, y eso lo tenemos que entender bien, las escrituras enseñan que después de la muerte habrá un juicio, pero ya no es un juicio condenatorio, como para aquellos que rechazaron a Jesucristo, sino para recompensar las obras de los cristianos. Y no nos confundamos aquí, la salvación no es por obras. Yo no hago obras para entrar al cielo, para agradarle a Dios, para ganarme mi salvación. Dios me salvó una sola vez y para siempre. Ahora, como resultado de esa salvación que yo he entendido que Jesucristo me ha dado, entonces yo quiero hacer es en automático. Yo quiero ser como Él. Yo quiero hacer buenas obras, pero no para ganarme el cielo, sino como el resultado de una conversión auténtica, de un resultado de caminar con el Señor. Si Dios vive en mí, como resultado, yo quiero vivir como Él vivía. Entonces, dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y aquí ya nos está refiriendo, fíjate, presta mucha atención el apóstol Pablo dirigiéndose a los corintios,
no se está dirigiendo a los incrédulos, sino a ti y a mí, a los creyentes que conocemos de la palabra. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, ¿qué hicimos? Obtendremos recompensas. Seremos sentados para juzgar y se nos darán responsabilidades. Juzgaremos a los ángeles, dice la palabra también. Se nos entregarán coronas, etcétera, etcétera. Varias recompensas que no vamos a abundar en ellas, pero entonces nosotros vamos a ser designados. ¿Qué hicimos? Una vez que conocí al Señor, ok, esto es para ti, hijo, esto es para ti, etcétera, etcétera. Entonces, el creyente, hay que poner mucho énfasis en esto, no será condenado, pero su vida será evaluada para recibir esas recompensas por sus buenas obras, las cuales son fruto de nuestra fe en Jesucristo. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen comparativo rapidísimo para tenerlo más en claro. Número 1, la muerte física. El incrédulo y el creyente en Cristo, ambos van a experimentarla, experimentan la muerte como todos, los dos la van a experimentar, les guste o no les guste, la van a experimentar. Muerte espiritual para el incrédulo es una separación eterna de Dios, y para el cristiano la muerte espiritual ya fue resuelta en vida con Cristo. Sin embargo, el incrédulo no quiso solucionar, no quiso resolver ese problema. ¿Cuál es el destino inmediato? Pues para el incrédulo, juicio y condenación eterna. Para el creyente, el alma va a la presencia de Dios. En la resurrección, pues los incrédulos resucitan, pero para condenación. Y los creyentes en Cristo, pues resucitamos para vida eterna, para ser recompensados. Y el juicio final serán juzgados y lanzados al lago de fuego, aquellos que decidieron no creer en Él. Y para el creyente en Cristo, pues es recibir la recompensa por las obras que hizo en vida después de su conversión, pero no para condenación. Este es un resumen rapidísimo para poder entender qué es lo que pasa en esta perspectiva. Evidentemente no podemos juzgar y decir, fulano se fue al cielo, sutano se fue al infierno. No podemos, definitivamente, nosotros no podemos hacerlo. Si el mismo Jesucristo, estando en la cruz junto a los ladrones, uno de ellos que se había portado mal, podríamos decir, nunca fue a la iglesia, nunca se bautizó, robó, violó, fue lo peor, y en ese mismo momento le dijo Jesucristo, acuérdate de mí cuando entres en el cielo. Y Jesucristo le dice, hoy mismo estarás conmigo, ¿qué cosa? En el paraíso. ¿Cómo, Dios? Esto rompe nuestra lógica. ¿Cómo ese hombre que todo el tiempo fue malo, que tantos corajes le hizo hacer a su mamacita, que se portó tan mal, cómo tú le dices que va a entrar al cielo o a la vida eterna? ¿Cómo? No es posible. Y eso nos marca y nos dice que nosotros no podemos juzgar. Podemos tener una percepción, como lo mencionábamos, ¿no? Bueno, por sus frutos los conoceremos. A una persona que está caminando en el Evangelio, podemos ver sus frutos. Aquellos que vivían de una cierta forma de vivir y ahora viven de otra forma, que decían groserías y que ahora ya no dicen, que golpeaban a su esposa y que ahora ya no la golpean, que no les importaban sus hijos y ahora sí les importan, podemos darnos cuenta que hay cambios en su vida y podemos determinar que es un cristiano. Pero determinar si se va al cielo o se va al infierno no nos toca a nosotros y no podemos hacerlo definitivamente. Ahora, ¿qué pasa entonces desde el momento de la muerte hasta el día del juicio? Y tratamos de hacer un resumen para poder entenderlo con mayor claridad. Yo he pedido mucho discernimiento para preparar esto al Señor y pido lo mismo para ti, para que tú puedas tratar de entender un poco y que el Señor nos ilumine y sea su palabra la que verdaderamente renazca en nosotros y sea su Espíritu el que nos revele qué es lo que necesitamos entender. Dice Daniel 12:2, se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna, que es algo relacionado con lo que estábamos viendo anteriormente. El alma, el cuerpo y el espíritu
del creyente. Dice en 1 Tesalonicenses 5:23, ¿qué cosa? Que estamos compuestos por cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. Nuestro espíritu, nuestro alma y nuestro cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasa con estos tres aspectos? Desde el momento de la muerte hay una separación del cuerpo y lo que es el alma y el espíritu. Ambos se separan. Cuando un creyente muere, su cuerpo físico se va a la tierra, se desintegra o se entierra o se crema o se esparcen las cenizas, etcétera, etcétera. Pero su alma y su espíritu se separan de él y van a estar con Dios inmediatamente. La muerte física es solo una separación temporal del cuerpo, pero el alma y el espíritu del creyente siguen viviendo en la presencia de Dios. Eso no muere, eso no se acaba. Dice ahí en 2 Corintios 5:8, estamos confiados, más bien preferiríamos estar ausentes del cuerpo y qué cosa, y presentes con el Señor. Y en Filipenses 1:23 dice, porque deseo partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Entonces, en el momento de la muerte de un creyente, el alma y el espíritu del creyente van directamente a la presencia de Dios, mientras que el cuerpo queda en la tumba para ser resucitado en el regreso del Señor Jesucristo y otra vez unir el alma, el cuerpo y el espíritu en un cuerpo glorificado. Porque es un cuerpo diferente. Vivimos en un mundo físico y este mundo físico, este cuerpo que yo tengo, está adaptado para vivir en este mundo físico, en este planeta. Si yo me salgo del planeta Tierra y voy al universo, voy a Marte o a la Luna, este cuerpo no me sirve. Los astronautas necesitan ponerse trajes especiales, cascos, necesitan oxígeno. Es, vamos a llamarle, un material y un cuerpo diferente para vivir fuera de la Tierra. Y lo mismo es en el mundo espiritual. Yo no puedo vivir con este mismo cuerpo. Este cuerpo físico no se puede desmaterializar. El cuerpo espiritual, cuando lo tengamos, sí se puede desmaterializar. Aquí las moléculas que están unidas no nos permiten el paso. Choco cuando toco la mesa, choco cuando toco la pared, pero eso no lo impide a los cuerpos espirituales. Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, el alma y el espíritu del creyente después de la muerte. El alma y el espíritu después del espíritu del creyente, aunque separados del cuerpo, van a permanecer con Cristo en su gloria y ellos no están inconscientes, sino que están experimentando un estado de descanso, de gozo con el Señor. Dice ahí en Apocalipsis 6, del 9 al 11, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas, aquí nos habla del alma, de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. O sea, ya estaban descansando, pero se les dice que descansen todavía un poquito más. Descansen un poco más de tiempo. O sea, no están siendo alborotadas, no están siendo perturbadas, no están llorando, no se están lamentando por el lugar en el que están, porque están en la presencia de Dios. Hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Pero fíjate, nos damos cuenta de algunas cosas muy importantes. Están descansando en la presencia de Dios, pero al mismo tiempo están siendo conscientes de lo que estaba sucediendo en el planeta. O sea, podían saber lo que estaba pasando. Y algo dentro de ellos clamaba justicia. ¿No? ¿Hasta cuándo, Señor? No vengas nuestra sangre. Nosotros fuimos decapitados. ¿Hasta cuándo? Y están clamando por justicia delante de Dios. Entonces, este pasaje muestra que los creyentes muertos, pues están conscientes en la presencia de Dios, esperando, ¿qué cosa? La resurrección final. Ahora, el cuerpo del creyente que está esperando la resurrección. Dice ahí en 1 Corintios 15, 51, 53, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, su cuerpo,
y nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, el cuerpo del creyente permanece en la tumba hasta la resurrección final, los que murieron. Y en ese momento Dios transformará el cuerpo corruptible en uno incorruptible, glorioso, adaptado para el mundo espiritual eterno. Pero hay algunos que no vamos a experimentar esa muerte. Yo espero que tú y yo, no, bueno, no sé si tú, yo sí anhelo no conocer lo que es la muerte física y que mi cuerpo sea transformado en un abrir y cerrar de ojos, así como lo dice el apóstol Pablo a los Corintios. Todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Yo elegiría, si yo pudiese elegir, elegiría por eso. No quiero conocer la muerte física, Señor. Quiero ser transformado en un abrir y cerrar de ojos y que este cuerpo mortal se vista de inmortalidad y se ha transformado y se ha cambiado. Entonces, el juicio del creyente, recompensas por las obras. Vamos poniendo punto por punto, vamos analizando qué es lo que va a pasar estos sucesos. Dice ahí en 2 Corintios 5:10, pues todos tendremos que estar delante de Cristo, ¿qué cosa? Para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca, por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Entonces, el creyente, el cristiano, aunque fue salvado por la gracia de Dios, pues va a ser evaluado según sus obras. Tú y yo seremos evaluados. Imagínate, bueno, ya fui salvo, ya aquí me la llevo tranquilo, ya no hay nada más que hacer. Ya no hay nada más que yo pueda hacer, ya Dios hizo todo. Mis obras son un reflejo del agradecimiento, de la gratitud que yo tengo para con Dios, de que quiero parecerme a Cristo. Entonces el cristiano ya no será condenado, pero recibirá recompensas según haya sido su fidelidad hacia Cristo. Bien, vamos a hablar entonces qué es lo que va a pasar con el alma, el cuerpo y el espíritu, ahora del incrédulo, de aquel que decidió rechazar por voluntad propia a Jesucristo. Al momento de la muerte hay una separación del cuerpo, el alma y el espíritu, de la misma forma, así como sucede con los cristianos. Al igual que el creyente, pues el incrédulo va a morir físicamente y su cuerpo se desintegra o se entierra. Sin embargo, el alma y el espíritu del incrédulo van a un lugar de tormento temporal para esperar el juicio final. Ese no es su juicio final, es un lugar de espera y lo podemos ver en la parábola del rico y Lázaro, que lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento, ¿no? Y se describe lo que ocurre con el alma del rico, que vamos a catalogarlo o lo podemos entender, que es un incrédulo. Lucas 16, 22 al 23 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades es este lugar permanente. Alzó sus ojos, estando, ¿qué cosa? No estaba disfrutándolo, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Mis amados hermanos, yo pido mucha revelación para ustedes porque estos mensajes son muy profundos, hermanos. Nos hablan mucho acerca de la vida y de la muerte, lo que hay después. Y yo te invito a que puedas leer todo esto que nos habla y que lo encontramos aquí en Lucas, en el capítulo 16, acerca del rico y el mendigo, porque nos da muchísimo, nos abre muchísimo el entendimiento. Fíjate que alzó sus ojos, es decir, todavía ellos pueden ver. No es que están ciegos, no es que están dormidos, no es que están descansando, como que hace calorcito, pero ahí están pasándola tranquilos, ¿no? Alzó sus ojos y vio, y estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en el seno de Abraham. O sea, pudo verlos y sabían que era Abraham y sabían que estaba Lázaro en su seno, pero él estaba en tormentos. Y aquí vemos entonces cómo el alma del incrédulo va al Hades, que es un lugar temporal de tormento, que no es el infierno, pero sí a un lugar de sufrimiento temporal, mientras esperan el juicio. Ahora, el alma y el espíritu del incrédulo después de la muerte. ¿Qué es lo que pasa? El alma y el espíritu del incrédulo permanecen en tormento, conscientes en el Hades esperando el juicio final.
No tienen descanso. No hay, espérame un momentito, voy a tomar un descanso, unas vacaciones. No hay, están separados de Dios y sufren debido al rechazo de Jesucristo. Continuando ahí con la historia de Lucas, dice en el 16, 23, 24, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, fíjate, pueden ver, pueden reconocer, pueden hablar, sus cuerdas vocales siguen funcionando. Padre Abraham, ten misericordia de mí. ¿Qué vimos en Apocalipsis? Estaban de pie ante Dios. Ya no hay misericordia, ya no hay perdón, ya no hay segundas oportunidades. Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y todavía tiene el descaro de decirle, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado, ¿qué cosa? En esta llama. Entonces, él está ya siendo, los incrédulos, siendo atormentados desde el momento de su muerte. Su alma, su espíritu está siendo atormentado y tienen esa conciencia. Pueden ver, pueden oír, pueden darse cuenta de lo que está pasando, así como vimos las almas de los decapitados en Apocalipsis de los cristianos, también los incrédulos saben lo que está pasando allá arriba en la tierra, porque ellos no están en el cielo, ellos están en el centro de la tierra, viendo lo que está pasando. Y está atormentado, tiene sed, y nada más dice una gota de agua, nada más una sola gota para que refresque mi lengua. Tienen sed, pueden ver, pueden oír, pueden ver, pueden pensar, todavía siguen funcionando esos sentidos en el lugar en el que están. Ahora, el cuerpo del incrédulo, ¿cuál es la resurrección para la condenación? Dice ahí en Apocalipsis 20, del 12 al 15, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado, ¿qué cosa? Al lago de fuego. Entonces, el alma del incrédulo que ya está en tormento en el Hades, será reunida con su cuerpo resucitado para enfrentarse al juicio final ante Dios. También ellos serán transformados, su cuerpo también va a ser transformado, serán resucitados su cuerpo y se vuelven a unir su alma y su espíritu, pero para vivir en condenación, en una dimensión diferente, en un plano y en un mundo espiritual, al igual que nosotros en un mundo espiritual, pero nosotros con Dios y ellos en la condenación eterna. El juicio del incrédulo, que es la condenación, la condena eterna. El incrédulo entonces será juzgado según sus obras, y si no están en el libro de la vida, serán lanzados al lago de fuego, lo que describe Apocalipsis como la segunda muerte. ¿No es cierto que ya lo veíamos? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado, ¿qué cosa? Al lago de fuego. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen para dejarlo claro y entenderlo muy bien. Un resumen acerca de lo que sucede con el alma, el cuerpo y el espíritu una vez que muere el creyente y el incrédulo. Una muerte física, el cuerpo muere y se entierra, esto es para los dos. ¿Qué pasa con el alma y el espíritu? Inmediatamente son recibidos por Dios en descanso y comunión, los que creímos en Jesucristo. Sin embargo, el incrédulo es enviado al Hades, un lugar de tormento momentáneo. ¿Qué pasa con el cuerpo físico? Permanece en la tumba hasta la resurrección para ser transformado en un cuerpo glorioso. Y hay un misterio en todo esto, mis hermanos. O sea, nuestro cuerpo se desintegra, pero Dios tiene el poder absoluto para poder, de todas esas células y partículas que se hacen tierra y polvo, volver a levantarnos. Eso mismo pasó con Lázaro. Lázaro ya tenía días, ya su cuerpo estaba en descomposición. ¿Cómo pudo decirle Jesucristo, Lázaro, sal? Yo me imagino la escena. ¿Qué pasó? Sus tejidos, sus músculos, sus huesos se empezaron otra vez a unir. El corazón empezó a latir, empezó a lanzar sangre. Qué impresionante. El Señor puede hacer lo que quiera con nuestra vida. Sin embargo, en los incrédulos permanece en la tumba hasta la resurrección para ser reunido con el alma y experimentar no una bendición, sino una condenación. Durante el intermedio, pues están en Cristo, en paz y descanso los creyentes, y los incrédulos están en tormento conscientes en el Hades.
La resurrección, resurrección gloriosa para vida eterna, resurrección para condenación y juicio final para los incrédulos. Juicio para recompensas por obras sin condenación. Esta es la bendición que nosotros tenemos, pero para los incrédulos hay un juicio condenatorio por sus obras y por no haber aceptado, recibido y confiado a Jesucristo como su Señor y su Salvador. ¿Cuál es el destino final? Para nosotros los cristianos, una vida eterna con el Señor. Para los incrédulos, no el mismo destino, el lago de fuego, que es la segunda muerte. Por eso es tan importante que nosotros tengamos cuidado con lo que decimos y lo que hablamos cuando aconsejamos, cuando visitamos, cuando ayudamos o cuando estamos delante de alguna persona que está atravesando por esta situación de pérdida. Entonces, el creyente en conclusión experimenta paz y descanso con Dios tras la muerte, con una resurrección gloriosa y una vida eterna con el Señor. Sin embargo, el incrédulo, por su parte, pues va a enfrentar un tormento consciente en el Hades, seguida de una resurrección para condenación y juicio final que lo llevará a la segunda muerte en el lago de fuego. Esto es lo más importante. La clave para librarnos de ese tormento es la fe en Cristo, quien nos ofreció y nos sigue ofreciendo todavía vida eterna y salvación para todo aquel que cree en Él.